Qué privilegio estar con ustedes, amigos, pueblo del Señor, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, que siempre están ahí dispuestos a escuchar pues la palabra del Señor, y es lo que nos impera el sentir en nuestro corazón de compartir las verdades. Quiero agradecerles profundamente todos los mensajes que he recibido, porque están recibiendo en sus corazones la edificación de esta palabra. Entonces hoy quiero hablarles acerca de los desafíos que está provocando esta pandemia, que está provocando este virus a nivel mundial. Creo con todo mi corazón que algo está pasando en el ambiente. Y para mí es un tiempo, es un tiempo de limpieza, es un tiempo de poner en orden muchas cosas, de arreglar la comunicación entre familias, nuestra propia familia. Yo no sé cómo está la tuya, por supuesto, ni estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí con una palabra de conciencia para que arreglemos muchas cosas de las que deben de ser arregladas, porque al final de todo Dios terminará su obra y terminará aquello que ha comenzado en nosotros, su buena, perfecta y agradable obra. Pues bien, es un tiempo, como ya lo dije, de desafíos, de arreglar algunas cosas, que venga el perdón, que venga la gracia, que venga la misericordia, que vengan esas bondades de Dios a nuestras familias. Comenzaré en el capítulo 5 y versículo 1 del libro de Efesios, donde Pablo nos da una exhortación bastante fuerte, porque Efesios es una carta que es una carta universal. Es una carta que tiene que ver con la iglesia en el mundo, su cuerpo, esa iglesia que es cuerpo. Entonces Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Ahí entra Pablo a darnos una expresión muy linda. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Posicionalmente, nosotros ya estamos en la santidad de Dios, ya en el diseño, en el proyecto de Dios. Todos nosotros somos santos ante sus ojos por el sacrificio hecho perfecto por cada uno de los santos en esta tierra. Ahora, hay un proceso de cambio, de santificación, de transformación que se va dando en el caminar de nuestra vida cristiana. Y ahí es donde yo quiero reparar en este momento con cada uno de ustedes, porque vale la pena que meditemos sin acusar a nadie, sin señalar a nadie. Todos necesitamos realmente estar conscientes de nuestra consagración con Dios. Esta es una de las cartas más profundas que encontramos en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo. Pero lo que me llama poderosamente la atención, después de abordar muchos temas como la elección, como la predestinación, como el asunto de la nueva vida, el asunto del misterio de Cristo, el asunto de los ministerios, domas, acerca de nuestro llamamiento, en fin, temas que Pablo está abordando en esta epístola. Pero el capítulo 5 me llama la atención porque es exactamente previo a la preparación de un
rapto, de un levantamiento, de un final de la iglesia, es donde viene Pablo a dar exhortaciones muy precisas. Y entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías, que no conviene sino bien con acciones de gracias. Entonces, mi pregunta es, ¿será que hay ese tipo de problemas dentro de la iglesia? Por misericordia, y lo digo sin ninguna vanidad, recibí al Señor cuando tenía 13 años. He caminado unos 53 años en el Evangelio o en los caminos del Señor por misericordia. He caminado por varias misiones u organizaciones, varios institutos teológicos, y me doy cuenta de algo, y algunos países que Dios me ha dado el privilegio de viajar, y me doy cuenta que el problema de la iglesia es un problema grave, es un problema difícil de verlo con los ojos naturales, tenemos que verlo con los ojos espirituales. Cuando Pablo está aquí, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Pablo dice que somos hijos de Dios, deberíamos de caminar como nuestro Padre caminó, como a nuestro Padre le gusta. Los hijos tienen la naturaleza de su Padre. Y el Padre nos puso a nosotros una naturaleza distinta, una naturaleza diferente. Así que tenemos que hacer una diferencia muy marcada, profundamente marcada, entre lo que es el sistema del mundo y lo que es las leyes de Dios, las leyes del reino. Pablo en Colosenses también nos dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces debe de haber una diferencia entre quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de las tinieblas, los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Y a mí me parece que cuando Pablo está hablándonos aquí, él está viendo cosas muy feas dentro de la iglesia. Hace 2000 años, imagínense. Entonces Pablo nos dice, ni cosas como avaricia, pues no conviene a santos, a los santos, ni palabras torpes. Yo he oído personas que a veces se les va algunas de a quintal, o tal vez menos, pero todavía falta la regeneración, falta el cambio. Jesús habló de que el árbol se conoce por sus frutos, no por su apariencia, no, por los frutos. Dice Pablo que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tiene que haber un cambio. Los días son malos. El tiempo que vivimos es un tiempo de cambios, de desafíos. Dios ya encendió una luz en tu casa, en mi casa, en nuestra vida, y por lo tanto debe de irradiar esa luz. Si somos hijos de Dios, nosotros ya no tenemos que estar hablando torpes palabras, palabras soeces, palabras vulgares, ya no debe de salir de nuestra boca. Ni necedades, ni truanerías, sino conviene que tengamos acciones de gracias, actos de gracia, de bondad, un cambio, una transformación. Pero sabéis esto, que ningún fornicario, vuelve a repetir Pablo el pensamiento que trae del versículo 3, estoy leyendo Efesios 5, 1, 2 y 3. Ahora me encuentro en el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En la Biblia, en la palabra, encontramos un listado de hijos. Hijos de fornicación, hijos de adulterio, hijos de desobediencia, hijos malos, hijos perversos, hijos necios. Es un listado tan fuerte.
pero me llama la atención que dice hijos. Se refiere a nosotros. Entonces Pablo dice, no seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como hijos de luz. Ahora, yo quiero traerles esa reflexión porque Pablo también a los romanos, la iglesia en Roma, Pablo también les dio la misma exhortación que nos está dando aquí en la carta de los Efesios. Y la razón es que en el tiempo que vivimos es un tiempo de confrontación, es un tiempo de desafíos, es un tiempo de cambios. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre quiénes son los santos y quiénes no son los santos. ¿Quiénes son los hijos de la luz y quiénes son los hijos de las tinieblas? ¿Quiénes son los hijos de Babilonia y quiénes son los hijos de la Nueva Jerusalén? Es muy interesante que nosotros hagamos una marcada diferencia en el tiempo que estamos viviendo. La diferencia la tiene que marcar la iglesia en este mundo, porque la iglesia son las manos de Dios. Es un faro de luz en medio de las tinieblas. Y si el mundo no ve cambio en nosotros, si el mundo no ve cambio en su iglesia, entonces, ¿dónde está realmente el evangelio? El evangelio que significa buenas nuevas, un cambio, una transformación, un modelo, un estilo de vida. Entonces, ahí estamos en el problema. Pablo sigue diciendo, nos habla acerca de los frutos del Espíritu, pero yo quiero ir a la referencia donde Pablo les hace una exhortación a la iglesia de Roma. En el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 11 dice, y en esto conociendo el tiempo que ahora vivimos, de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues la sobra de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no con glotonerías, borracheras, no con lechos, disoluciones, no en pendencias y envidias, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos, en sus pasiones. Entonces ahora, pueblo del Señor, yo vengo aquí a mencionarles este pasaje que me llamó la atención porque es interesante que cuando uno encuentra la preparación de una iglesia en este mundo, yo creo que las reglas son claras. Las reglas son muy claras. Si Dios nos permite, más adelante vamos a entrar en el estudio que Dios ha puesto en mi corazón del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo, donde encontramos el Sermón del Monte y 33 principios que Dios le dejó a la iglesia. Que Dios le dejó es la constitución para la iglesia. Unos principios elevadísimos que el primero Dios vamos a estar analizando cada uno de esos principios. Son 33 principios en 3 capítulos. Y eso es aplicable a la iglesia. Uno de los principios que encontramos dice, porque vosotros sois la sal de la tierra. Esa es una cosa extraordinariamente maravillosa. También dice, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, si nosotros somos la luz del mundo, entonces claramente nos da un entendimiento el Señor Jesús que tiene que haber un cambio. El modelo fue el Señor Jesús. Él fue el que puso una línea bien marcada entre lo que es el mundo de la religiosidad y el mundo del reino, los cambios que Él trajo. Él cuando vino a este mundo, Él no vino a batallar con el problema de las ideas comunistas, de filosofías. No, Él vino a atacar, a romper la estructura religiosa que existía en el tiempo. Ese tiempo era de romper la estructura religiosa y lo hizo a través de Juan preparándole el camino. Entonces, si el Señor está preparando hoy
el Espíritu Santo que está preparando el camino para la venida del Señor, tenemos que estar conscientes de esto. Una preparación clara, contundente, nos da Pablo en esta carta de los Efesios. Que caminemos como hijos de luz. Sed imitadores de Dios como hijos de luz. Como hijos de luz, sí. Dice, sigue diciendo en el capítulo 5 y versículo 11, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Es decir, que si tú vives en una vida doble, en una vida de una contaminación sin hacer la diferencia, entonces nuestra obligación como ministros es redarguirte de las obras de las tinieblas. Si tú vives en fornicación, si tú nunca estás dando pasos de luz, te exhorto en el nombre de Jesús que te pongas de acuerdo a la palabra. Imagínate que cuando venga el reino milenial, ya la iglesia ya se fue. Imagínate hasta dónde estoy trasladando este pensamiento. La iglesia ya se fue. Estoy hablando del capítulo 20, lo puedes investigar. Ahí está lo que se llama el milenio. Satanás mismo será atado por 1000 años. 1000 años de paz. 1000 años donde el Señor Jesús reinará. Y hay varios detalles que hablar, pero solo quiero que pongas en tu mente esto que viene a mi corazón en este momento. Pero el capítulo 21 y el capítulo 22 del mismo libro de Apocalipsis, encontramos que ahí ya es la nueva Jerusalén. Ya hay cielos nuevos y tierra nueva. Y ya está la Jerusalén viniendo. Como una esposa preparada, dice, así dice la palabra. La ciudad luz, la ciudad nueva. Y el capítulo 22 nos habla de un río, nos habla de un cambio totalmente, algo nuevo, algo diferente. El río de Dios, el árbol de la vida, en fin. Pero en esos 2 capítulos te quiero mencionar muy tristemente que el Señor dice ahí, ya estamos hablando del reino del fin, estamos hablando prácticamente ya de lo último. El capítulo 21 y 22 hace la diferencia de estar en un nuevo reino, en una etapa eterna, porque lo que terminó en el capítulo 20 es el milenio. Pero en este capítulo me llamó la atención cuando dice, pero el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, su parte será en el lago ardiendo, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el capítulo 22, donde ya estamos hablando del nuevo reino, el reino eterno, por decirlo así, donde ya termina todo, también encuentro en el versículo 15 del capítulo 22, donde dice, pero los perros estarán fuera, los hechiceros, disolutos, homicidas, idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Entonces la pregunta que hay en mi corazón es, investigando y analizando las escrituras, y esto puede ser debatible, si tú tienes pues algo para debatir, pues sería interesante, pero yo encuentro muy radical esto, que al final del capítulo 21 y 22 está listado de los que no entrarán en la eternidad. Y aquí hay un punto muy interesante que quizá en la próxima exposición lo voy a mencionar. Dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros. Y la gran pregunta es, ¿quiénes son los perros? Si analizamos las escrituras, porque de eso se trata, esos perros son los malos obreros. Lo dice Filipenses, lo dice Isaías 56. ¿Y quiénes son esos perros? Son los malos obreros, malos pastores, malos ministros. Y esos perros fueron los que comieron a Jezabel, cuando el profeta dijo que Jezabel moriría y los perros comerían su cuerpo. Eso se cumplió. Y en un sentido espiritual,
Esos perros son los malos pastores y malos ministros que comen del sistema de Jezabel, que hasta el sol del día está corriendo por todo el mundo. Ese tema es fuerte, yo sé que es fuerte, estoy tocando un punto muy fuerte. Pero ese es el sistema babilónico, el sistema de Jezabel que está en una de las iglesias ahí, que enseña a fornicar, a pecar, dice la palabra, con mis siervos. Sigue a través de la historia bíblica y lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Ahí está esta mujer Jezabel, que es la identidad, el sistema que corrompe a los líderes, a los ministros que no están en la sintonía de Dios en su llamado. Ahora, pero los verdaderos ministros, y aquí quiero decirles claramente, los líderes, los llamados, los auténticos que hay, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, todos estos ministerios maravillosos que hay en el mundo, pastores, líderes llamados en un llamado auténtico, verdadero, genuino, que tienen su responsabilidad de estar enseñando y predicando esta palabra en el día que vivimos, en este desafío. Esos pastores son los que comen oveja, están comiendo cordero. Es muy diferente. Son pastores que se alimentan de Cristo, de su palabra, de la revelación del Espíritu, que están actualizados en el mensaje final. Este es interesante. Pastores que están comiendo, como dice Hechos, que los ministros se iban a dedicar al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración. Siervos que están con la palabra fresca, con el pan del cielo, el pan que viene del trono de Dios para las ovejas que necesitan de este alimento. Y para eso Dios nos está levantando una voz profética, una voz profética. Amados, que Dios los bendiga. Seguiremos analizando un poquito más estos temas de actualidad en el tiempo que vivimos, un tiempo de cambios, un tiempo de desafíos. Por hoy, que Dios los bendiga. Oro por ustedes. Padre, bendigo, Señor, a tu pueblo, bendigo a tus ovejas, a tu rebaño, a tu iglesia que se prepara con un corazón santo y puro para ti, para el pronto retorno del amado. Dios los bendiga a todos.